vamos a tratar el tema 46 titulado La Celestina, punto y final. Es decir, este tema se va a concentrar solamente en la Celestina. La Celestina junto al Quijote es una de las obras de la literatura española que pueden generar y pueden abarcar y completar un tema por sí mismas, tanto la Celestina como el Quijote. Y ahora ha llegado el momento de este tema que algunos preparadores dicen bueno, que no haría falta, que no suele caer la Celestina en un práctico. Bueno, quién sabe, realmente puede caer cualquier cosa. Mi experiencia dice que tienes que estar preparado para todo. Y conocer en profundidad la Celestina, aparte de poder caerte este tema en el desarrollo, puede servirte para comprender mejor la literatura española y todas las obras que van antes y después. O sea, conocer la Celestina bien tiene su efecto en otros temas, porque el contexto, el estilo, todo, el autor, es que todo, o sea, junto al Quijote es que es una de las obras más importantes de nuestra literatura, así que vamos a tratarlo. En la introducción podemos decir que la Celestina merece un tema aparte, que de Germón, ¿no?, en Historia y Crítica de la Literatura Española, dice que requiere un tratamiento independiente por su grandeza, singularidad y la magnitud de la erudición y de la crítica que esta obra ha suscitado, que la Celestina es una obra que está justo ahí en medio entre el fin del medievo y el comienzo del Renacimiento, que rompe, ¿no?, su estilo rompe con todo, que es toda una revolución estilística, literaria, y que entender la Celestina es entender toda la evolución de nuestra literatura desde esta época, ¿no?, final del 15, hasta lo que vino después con los siglos de oro. Si la Celestina está ahí justo en medio y requiere este tratamiento independiente, no solo por su contenido, sino por todo lo que rodea a la obra en el plano histórico y social. Dicho esto, podemos empezar en este tema si vamos a introducir el contexto, apartado uno, contexto histórico-cultural. Aquí podemos empezar diciendo que el reinado de los reyes católicos, a finales del siglo XV, ¿no?, 1471 a 1501, así. Luego tenemos la regencia de Fernando entre 1508 y 1516. Es una época de grandes acontecimientos. Se unen las coronas de Castilla y Aragón, se produce el final de la Reconquista, descubrimiento de América, etcétera. Pero además puede decirse que durante este reinado termina la Edad Media y comienza la Edad Moderna, ¿no? Acaba el medievo y comienza una nueva época yo diría que para la humanidad, incluso. El 31 de marzo, aquí vamos a marcar un hecho histórico. El 31 de marzo de 1491 se decreta la expulsión de los judíos del territorio nacional. Esto ya lo he dicho en algunos temas, ¿no?, que se produce la expulsión de los judíos y esto tuvo creo que en el Lazarillo dije que tuvo su influencia en el estilo, en teorías sobre la autoría, ¿no?, que yo dije que podía ser un judío converso por el tratamiento de algunos temas sociales en la obra. Otro hecho social que acompaña a esta expulsión de los judíos es el avance de la burguesía, que basa su fuerza en el poder del dinero, y esto pues se nota sobre todo en el cambio de la mentalidad de la gente, de la sociedad, ¿no? Las aspiraciones, nuevos objetivos vitales, nuevas apetencias relacionadas con el dinero y con el capitalismo, por ejemplo. Y en cuanto al terreno cultural, destacamos la difusión de la imprenta, que da lugar a un gran florecimiento cultural. También se intensifican las relaciones de España con Italia, lo que facilita un mayor contacto con el mundo renacentista italiano y a través de él con la antigüedad clásica, que esto ya fue tratado en el tema 47. ¿Ves? Al final está todo conectado. Esto conecta con el Renacimiento, conecta de cierto modo con el Lazarillo, conecta con el poder del dinero de la burguesía, ¿no? Conecta con muchísimos temas que están presentes en otros. Luego, es un tema que conecta la Edad Media con la modernidad, pero al decir esto,
¿no? Tenemos que tener en cuenta que también tiene cierta intención moralizante, moralizadora. No es ya 100% Renacimiento, todavía tiene algunos elementos medievales como esa intención moralizadora. Esto se aprecia, por ejemplo, en los momentos en los que todos los personajes que se considera que han pecado mueren violentamente sin llegar a disfrutar precisamente del motivo, ¿no? Del fruto de ese pecado. Esto es un elemento medieval. Con respecto a los elementos renacentistas, podemos destacar el ansia de los personajes por gozar la vida, el paganismo del protagonista, que al principio de la obra dice no ser cristiano, sino melibeo, ¿no? Yo melibeo soy, lo cual supone una completa revolución. Esta expresión, esta simple expresión que parece que no tiene mucha importancia, es clave para comprender que esta obra ya no se relaciona con la Edad Media, sino que va un paso ya más allá y lo vemos en este paganismo el paganismo que tiene Calisto, que refleja Calisto con esa expresión, de que es Melibeo. El suicidio de Melibea, ¿no? El tema del suicidio, la desesperación del padre y sobre todo la importancia de la vida del individuo, la importancia del vitalismo individual, de la persona, lo que la persona quiere, lo que una persona quiere, sufre, peca, goza. Eso ya 100% renacentista. Por eso es una obra que marca el punto de inflexión de la Edad Media al Renacimiento. Justo está ahí en 1499. Tenemos la primera edición de Burgos. Que esto lo hablaremos ahora. Siguiente apartado. Apartado 2. Problemas en torno a la Celestina. Aquí podemos citar a Hillman con la Celestina, Arte y Estructura, de Taurus, que dice que gran parte de estos problemas hay que achacársela al propio autor. Pues para referir la génesis de la obra, el autor lo hizo con tanto misterio que no solo se ha dudado de la identidad del autor, sino de la obra, de la obra misma. Estos problemas pueden resumirse en tres apartados: los textuales, los problemas de autoría y los problemas de género. En cuanto a los problemas textuales, derivan sobre todo del gran número de ediciones que demuestran la alta difusión de la obra, que vienen a crear una selva de difusiones, que ya cuesta conectarlas, la existencia de dos versiones, la comedia de 16 actos y la tragicomedia de 21, y que la autoría del acto 1 y de las interpolaciones, junto con las piezas editoriales y los argumentos, también suponen un problema, ya que, bueno, Rojas es el primer responsable de esto, ya que no intervino en las ediciones realizadas en vida, ni tampoco reaccionó ante continuadores e imitadores, como se hizo Cervantes, por ejemplo, que cuando salió El Quijote de Avellaneda se apresuró y sacó la segunda parte, pero a Fernando de Rojas bueno, iba a decir una cosa así que suena mal, le daba igual, le daba completamente igual y iba un poco a su bola. Vosotros haced lo que queráis, seguir, continuarla, cambiarla. Yo la he puesto aquí, yo la he publicado ya y ya no quiso saber nada. No le importó. Al igual que hablábamos de que don Juan Manuel y Pedro López de Ayala y muchos autores tenían conciencia de autor, la Cipreste de Ita, querían dejarlo todo perfecto. A Fernando de Rojas estos temas ya de orgullo literario no le interesaban tanto. Vamos ahora con dentro de este, que no sé si lo he dicho, que yo voy ahí un poco rápido, lo de los problemas textuales es el 2.1. Y dentro de 2.1 vamos a empezar con las ediciones conservadas de la comedia, ¿vale? No de la tragicomedia. De la comedia, la primera edición es de 1499, impresa por Fadrique de Basilea y que se conserva en el British Museum. La de Toledo de 1500 se conserva en Ginebra, en la Biblioteca Böhmen, y la principal novedad es la carta del autor a su amigo, que está al frente de la obra. Un año después, en Sevilla, 1501, presenta como novedad un incipit, ¿no? Un escrito ahí situado al principio. Está ahora conservada en la Biblioteca Nacional de París. O sea, ninguna está en España, casualmente, ¿no? Están todas por ahí. La crítica especializada, por otra parte, ha puesto en duda que la edición de Burgos de 1499 sea la primera,
la Princeps, ¿no? Pero tampoco está demostrado, solamente se pone en duda, ¿vale? Pero que bueno, es la que tenemos. No tenemos pruebas reales de que haya otra anterior, hay hipótesis solamente. Con respecto a las ediciones conservadas de la Tragicomedia, la edición más antigua conocida en castellano es la de Zaragoza, de 1507, aunque no puede ser considerada la primera, la Princeps, ya que probablemente debió de existir otra edición perdida. Y que esa edición perdida, junto a esta de Zaragoza, procederían de una edición hecha en Salamanca en 1500, de la que no queda ningún ejemplar, pero que se sabe que existió. Volviendo a estas versiones, la más estimada por la crítica, de las 11 que se conocen, por ser la más completa y definitiva, es la de Valencia de 1514, y también ofrece interés la de Toledo de 1526, ya que aquí en esta edición, por primera vez, me parece que ya se publicó con el nombre de La Celestina, que antes era la comedia o el libro de Calisto y Melibea, incluso hay un libro por ahí, creo que de Sevilla, que es Libro de Calisto y Melibea y de la puta vieja Celestina, que me hace mucha gracia, ¿no? Eso de la puta vieja Celestina. Pero la Celestina, como, con el nombre de Celestina, la Celestina, creo que es esta de Toledo de 1526, cuando ya se empieza a poner el foco en Celestina, porque al final la Celestina es un personaje que domina toda la obra, ¿vale? Por completo, la absorbe, centra toda la atención y por eso se le conoce con el nombre de la Celestina. La Celestina es un personaje que ya ha salido del libro y está con nosotros en la sociedad. O sea, está vigente esa figura de Celestina, hacer de Celestina. Eso, aunque no te hayas leído el libro, sabes quién es la Celestina, sabes lo que es la Celestina, sabes lo que es ser una Celestina y todo esto viene de aquí, de esta maravillosa obra. 2.2, problemas de autoría. La paternidad de la obra ha dejado de ser hoy en día una cuestión vital, aunque en su momento sí que lo fue. La crítica se decanta básicamente por tres grandes teorías. Yo diría dos, pero bueno, vamos a hablar de las tres. La de un solo autor, la de dos autores o la de tres o más autores. Vamos a hablar de algunos datos extraídos de la propia obra, que son la carta del autor a su amigo, que aparece en esa segunda edición, ¿no? ¿De dónde era? La de 1500, la de Toledo. Esa carta del autor a su amigo, en esta carta sabemos que el autor, Fernando de Rojas, dice que estando en Salamanca cayó en sus manos el primer acto de la obra, escrito por un desconocido. Luego también tenemos esos versos acrósticos, que son versos de los que se extrae en la primera letra de cada verso, y ahí se lee que la obra fue escrita por el bachiller Fernando de Rojas. Si leemos esos versos, la primera letra de esos versos primeros. Y luego también dice que en la tragicomedia, en el segundo prólogo, nos informa Fernando de Rojas de que decidió añadir 5 nuevos actos para satisfacer a sus lectores que querían que se alargase la obra. Así que ya tuvo éxito, tuvo un éxito rotundo en cuanto que fue publicada y extendida. Continuando con los problemas de autoría, vamos a explicar ahora estas diversas posturas críticas. La que dice que es un solo autor, Fernando de Rojas, parte de la crítica neoclásica de Moratín, por ejemplo, o de Blanco White, dice que Fernando de Rojas es el autor de todo, del primer acto y de todo, y que lo que quería Rojas era que no se le considerara como un literato, ¿no? Sino como un jurista. La de dos autores es la que más triunfa, la que tiene más adeptos en la crítica. Dice que bueno, que el primer acto lo escribió un autor desconocido y Fernando de Rojas el resto. También hay críticos que piensan que la comedia es obra de un solo autor y que todo lo demás es de la tragicomedia es de otro, aunque esa tiene menos defensores. La más aceptada es la que dice que, bueno, la que dice el propio autor, Fernando de Rojas, que el primer acto lo hizo otra persona, él se lo encontró y que le dio continuidad. Y luego hay otra teoría de tres o más autores que dice que el acto 1 es anónimo, del acto 2 al 16 de Rojas y el resto de un autor diferente, pero no tiene muchos defensores. Esto la encontramos en Lida, en la originalidad artística de la Celestina, pero no,
O sea, tiene algunos adeptos, pero la que más triunfa es la de los dos autores, defendida por el propio autor. A ver, hoy en día está fuera de toda duda la doble autoría de la obra, ¿vale? Yo creo que porque gran parte de la crítica así lo piensa, porque el propio autor lo dice. Entonces, lo resumimos, estos problemas de autoría se resolverían en que Rojas encontró ese acto uno, cuyo autor desconocemos, y continuó y dio fin a la obra escribiendo el resto de actos en una primera redacción y posteriormente los reelaboró en una segunda redacción, añadiéndole 5 actos y algunas correcciones. Y lo dejamos ahí. Vamos a seguir ahora con los problemas de género, que son los últimos de los problemas. También hay unos ciertos problemas de las influencias, pero más que problemas, lo dejaremos en influencias. Vamos ahora, como he dicho, con los problemas de género. Históricamente, el género en el que se instala la obra, según Lida, es el de la comedia clásica latina, romana y elegíaca, difundida desde Italia en los siglos XIV y XV. Lida dice que si se quiere encuadrar la obra en alguna tradición literaria de Europa occidental, sería la comedia nueva o comedia romana, que viene de Plauto y Terencio, pero por su argumento, su representación de ambientes, de caracteres y su tono sentimental, la obra no se podría encuadrar 100% en esa comedia romana. Pero eso sí, le queremos dar un sitio en esa tradición literaria de Europa occidental. Con relación a la comedia elegíaca que hemos dicho antes, la Celestina comparte con ella la sencillez del asunto, la acogida del ambiente coetáneo, la concepción de los servidores con personalidad independiente, el papel activo de la amada y su tono afectivo. No obstante, es con la comedia humanística con la que comparte mayor afinidad, por su libertad, por su acogida nada clásica de lo diverso y su rechazo de esquemas y convenciones. Haciendo un repaso, un último repaso, vamos a considerar también que desde los siglos XVI y XVII se la consideró como una obra dramática. Y en el siglo XVIII, Moratín, que ha aparecido antes en la postura de los dos autores, no, del autor, de un autor, perdón, ahí estaba la crítica neoclásica, Moratín negó que fuera una obra de teatro y la consideró más bien una novela dramática. Aribau acuñó el término de novela dialogada, que fue el nombre con el que se la conoció, bueno, el género con el que se la relacionó en el siglo XIX, llegando hasta nuestros días con críticos como de Germont, para quien la obra es la primera novela española y probablemente la primera novela europea. Eso dice de Germont. Luego tenemos un campo contrario de los que comprenden a los que la consideran una obra dramática. Entre estos autores aparece la ya mencionada Lida también, que, que no la relaciona con un drama antiguo romano, pero tampoco moderno, sino una superación admirable del drama medieval. Luego Hillman, que ha aparecido antes, la considera una obra agenérica, simplemente algo distinto y anterior a la cristalización del drama y de la novela, y por la fuerza misma de la originalidad carecería de género. Se trataría así pues de una obra singular, sin género preciso, alejada del teatro y también de la novela. En definitiva, lo que sí podemos decir a ciencia cierta es que Rojas transforma la comedia humanística que había encontrado incompleta en una parodia tragicómica de la novela sentimental. A pesar de su forma dialogada, sería una novela moderna que destruye el antecedente literario al que parodia. Algo así como el Quijote, pero no en tanto grado, ya que después de la Celestina la novela sentimental pasó de moda, en cierto modo. Aunque luego se desarrolló sí que tuvo éxito la amatoria, pero ya no estaba tan de moda, ¿no? Como antes. En cuanto a las influencias, un 2.4, fuentes e influencias precedentes, la Celestina, al igual que pasaba con el libro de Buen Amor, se sirve de abundantes fuentes. Muchas de estas fuentes debieron de llegar a manos del autor, no de primera mano, sino a través de las citas de compendio, de libros de texto. Sin embargo, Rojas lo que busca es un equilibrio entre elementos clásicos y vulgares, de forma que, bajo una lengua a veces vulgar,
también tengan cabida el modelo clásico y la organización humanística de la materia. En resumen, en suma, entre las principales influencias precedentes vamos a citar sobre todo a los clásicos como Aristóteles, Persio, Virgilio, Ovidio, Terencio y Séneca, a la comedia humanística, ya mencionada, sobre todo en latín, ¿no?, escrita por italianos, a obras medievales como de Boecio y Capellanus, que es el origen del germen del amor cortés, influencias italianas como Boccaccio, Petrarca, también manuales de leyes, recordamos que era jurista, acumulación de refranes, proverbios, expresiones populares, ensayos del siglo XV de corte racionalista, y también entre las fuentes castellanas destacamos la Crónica General de Alfonso X y también, bueno, las obras que ya estuvieran escritas, ¿no? Como el libro de Buen Amor, o bueno, que no está claro que estuviera tan extendido este libro en aquella época, pero sí hay influjos de Mena, del arcipreste de Talavera, de Jorge Manrique, de Cota y de la cárcel de amor de San Pedro, por ejemplo. De ahí que se diga, ¿no?, que esta novela adquirió esa influencia de la novela sentimental y le dio un giro. O sea, a esa cárcel de amor le da cierta transformación. En resumen, vamos a destacar como influjo dominante a Petrarca, a la comedia humanística y al libro de aventuras sentimentales, y también la novela sentimental, como la que hemos mencionado, de Diego de San Pedro, La cárcel de amor. Bajo su estilo, Rojas integraría todos estos géneros y le da una plena concepción vitalista. Y es una auténtica revolución, como he dicho ya en varias ocasiones. Apartado 3, vamos ahora ya que hemos dicho influencias, contexto, etcétera, problemas de género, de autoría, de las ediciones. Vamos a hablar, apartado 3 ahora, del análisis interno de la obra. 3.1, argumento y estructura. Si queremos empezar con un breve argumento, aunque ya todo el mundo que se presenta a esta oposición debe conocer el argumento, repito, aunque no te hayas leído el libro, o sea, es que eso se sabe ya como qué es lo que pasa en la obra, lo sabe todo el mundo. La obra desarrolla una historia de amor apasionado, ¿no? Calisto se enamora de Melibea, se ve rechazado y siguiendo los consejos de su corrompido criado Sempronio, acude a Celestina, una vieja bruta, esta puta vieja, alcahueta, que por medio de la brujería consigue que Celestina, consigue la voluntad de Melibea, no, perdón, Celestina consigue la voluntad de Melibea, que declara su amor a Calisto y todo acaba mal, ¿no? Calisto muere, los criados matan a Celestina, Melibea se suicida y todo acaba, pues, de un modo bastante trágico. Por eso se llama tragicomedia. Este es el argumento que podemos contarlo a nuestra manera, cada uno que lo cuenta a su manera. Esto no hace falta memorizarlo, es que lo tienes que conocer. Vamos a seguir ahora con el arte de la estructura. A ver, los críticos destacan como factor primordial de la misma el encadenamiento de causas y efectos. Es decir, todo se mueve por una relación de causa-efecto. Solo la escena final del encuentro de los amantes y el firme rechazo de Melibea parecen discordar un poco de esa teoría y estar fuera de la tónica del resto de la obra, pero el resto es un sistema de acciones que tiene por esquema el ya mencionado causa-efecto, que se corresponde perfectamente con el patrón estructural según el cual tarde o temprano hay que pagar por las acciones propias. El karma siempre aparece. En cuanto al número de actos, 16 o 21, con estos 5 actos que se añadieron, es insólito y se aprecian inexplicables diferencias de extensión y significación entre los actos. Este hecho parece ser más bien el fruto de un periodo de transición que ya no es Edad Media, pero que todavía no es Renacimiento. O sea, todavía no está claro cómo tiene que ser esta ordenación, ¿no?, del contenido de la obra. No obstante, podemos decir que a su manera, Rojas es un artista de la estructura y cada uno de sus actos, en realidad, es el resultado de un cálculo perfectamente consecuente. No es arbitrario. Es decir, los actos no dividen la acción en el sentido usual de la palabra, sino el continuum, ¿no?, el continuo de la conciencia en el diálogo, la conciencia hablada. Asimismo, dentro de cada acto hay por lo menos un hablante personaje que domina todas las escenas, ¿no? O sea que cada acto es mayor o menor en extensión dependiendo
de esa conciencia hablada, del protagonismo de ese personaje, de lo relevante que sea para la acción, ¿no? Y ese agrupamiento está perfectamente estructurado y planeado por el autor. Con respecto a la estructura general e interna de la obra, la acción puede dividirse en dos partes y un prólogo, que el prólogo, esa especie de prólogo, correspondería al encuentro de Calisto y Melibea en la primera escena del primer acto. A partir de ahí tenemos ya la primera parte, de los actos 1 al 14, que comprende la intervención de Celestina y los criados, sus muertes, y la primera noche de amor de los amantes, y la segunda parte, de los actos 15 al 21, que introduce también ya la acción final, la venganza de estas prostitutas que están también en la obra. Y esa es la estructura, ¿no? Se puede dividir ahí. Vamos ahora, hemos acabado argumento y estructura. Vamos ahora con la caracterización de los personajes. La tragicomedia es la primera y única obra en castellano en cuanto a la creación de caracteres. O sea, es la más original, la que marca esa revolución. Tanto es así que uno de ellos se ha desprendido para incorporarse a las figuras míticas de nuestra cultura, que es la Celestina. Tanto Celestina como Calisto son personajes de carne y hueso, ¿no? Reales por sus diálogos, por su forma de pensar y de ser. Solo pueden juzgarse o descubrirse después de verlos en acción y en el diálogo. No son simples prototipos de personajes. Es difícil reconstruir un arte de creación de personajes, ¿no? De esta manera. Son criaturas individuales que están enzarzadas en una contienda de egoísmos, de disputas personales, ¿no? Es todo muy, muy vitalista. Como rasgos comunes de los personajes, podemos destacar 5, empezando por el individualismo. Como he dicho, son criaturas singulares, no son personajes tipos, no son simples arquetipos. Luego también destacamos la unidad orgánica de cada uno y el cambio. Cada personaje responde a una perfecta individualidad, ¿no? Y en ocasiones pueden ser un poco impredecibles, ¿no? Porque son personajes únicos. También tenemos como característica el vuelo imaginativo. Los personajes duplican su apasionado vivir con su apasionado intenso soñar, ¿no? Siempre están pensando, soñando, aspirando a más, concibiendo actuales las circunstancias que temen o que ansían. También destacamos como rasgo la obscenidad. La obscenidad es un resorte dramático que ahonda el trazado de los caracteres y la presentación de la acción y de varias escenas decisivas de la obra. Y por último, la erudición. No, la erudición se ve mucho en Calisto, que está completamente empapado de cultura y de literatura. Metiéndonos y adentrándonos en personajes ya concretos en sí, empezamos obviamente por la Celestina. En Celestina hay una creación humana fundamental, cuyo ser y cuya vida suponen un arte digno de estudiarse por separado, ¿no? La Celestina, la creación de la Celestina en sí misma, podría dar incluso para un tema, diría yo. Está investida de poderes ocultos, brujería, penetrante conocimiento de la psicología de las personas y un eficaz dominio de la fuerza de la palabra. Ejerce absoluto poder sobre todos los personajes y viene a ser la encarnación del fatalismo que domina la obra y que terminará alcanzándola a ella misma, que acaba muriendo, asesinada. Ella domina vitalmente la obra, de ahí que la obra se conozca con el nombre de la Celestina. De la Celestina. La alcahuetería, esta alcahuetería, no es para ella simplemente un medio para ganarse la vida, sino una misión, ¿no? Que, de hecho, ella, no diría como hobby, pero como compromiso, como vicio, ¿no? Está destinada a propagar el goce, ¿no? De las personas, ¿no? De las mujeres y de los hombres. Es el reflejo de la nueva moral utilitaria. Es la victoria del interés y del dinero sobre el honor y sobre la religiosidad. Es un personaje clave de nuestra historia, de nuestra literatura. Luego tenemos a Melibea. En primer lugar, presenta grandes contrastes con su enamorado. Sabemos que es culta y que ha leído libros clásicos. Y que, bueno, que tiene cultura. No tanta quizá como Calisto, ¿no? Calisto es el personaje que está más cargado de literatura.
Pero también destaca Calisto sobre Melibea en su egoísmo, ¿vale? Mientras que Melibea está regida por su conciencia social, está inmersa en las convenciones de la sociedad y teme la sanción de la sociedad, Calisto es mucho más egoísta, ¿no? Solo quiere su bien y su felicidad. Melibea al final acaba siendo embrujada, hechizada, pero Calisto es el que al final lo provoca todo. Luego también podemos destacar a Pármeno como el personaje trágico de la obra, pues en Pármeno se manifiesta violentamente la dialéctica entre el querer ser y el tener que ser. No obstante, la conciencia de sí mismo y de su importancia y la dignidad personal está mucho más acusada en Areusa que en cualquier otro personaje, mucho más que en Pármeno o que en otro. Pleberio y Elisa escapan al tipo convencional. El primero presenta cierto paternalismo y orgullo, y la segunda, orgullo de clase, que tienen como correlato la fatal confianza que posibilita la tragedia. Para finalizar, podemos destacar al fanfarrón Centurio, que está cogido casi sin alterar de la tragedia clásica. El 3.3, vamos ahora a la lengua y el estilo, a esas técnicas dramáticas. En cuanto al estilo, en la obra confluyen un lenguaje aristocrático y un lenguaje más natural y espontáneo. Lo notable, sin embargo, en la obra lo constituye el cambio de niveles de los parlamentos de los personajes. Es decir, cada personaje habla como le corresponde. Eso ayuda a que la realidad sea captada de un modo más preciso y de mejor manera. Aparecen también refranes, expresiones de la sabiduría popular, ¿no? Eso está muy presente en la obra, en ese estilo de la obra. Y por último, hay que señalar la importancia que tienen las imágenes, ¿no? Esas imágenes tradicionales que vienen de la poesía amatoria, de los cancioneros, imágenes de la naturaleza, ¿no? De los animales, de los jardines, y también imágenes de las fuentes literarias, ¿no? Estas imágenes literarias tienen mucha importancia en la obra, mucha presencia. Ya hemos dicho el estilo, vamos ahora a tratar las técnicas dramáticas, ¿no? En cuanto a las técnicas dramáticas, vamos también a hablar a enumerar ciertos rasgos que tiene la obra. Una vez habiendo hablado del estilo, las técnicas dramáticas, podemos empezar aquí hablando de la geminación. La geminación es la repetición de algo semejante, no igual, sino semejante a lo largo de la obra. De este modo tenemos personajes repetidos, pero que no son idénticos ni opuestos realmente. Tenemos a Pármeno y Sempronio, que son caracteres opuestos, pero no son estáticos, no son siempre igual. Pleberio y Elisa, que no se muestran iguales ante el desenlace trágico, y a Celestina y Centurio, que ambos pertenecen al mundo de Lampa, pero son opuestos en carácter. Luego tenemos la motivación, una motivación verosímil que nada tiene que ver con el azar, ni con el desenlace feliz o felicidad o felices casualidades. Sistemáticamente, en la obra, el carácter de los personajes motiva la trama. Asimismo, el carácter de los protagonistas es también el causante del desenlace de la obra, ¿no? Realmente, al final, todo es provocado por Calisto y por su amor, enamoramiento, obsesión por Melibea. Por tanto, esto se relaciona con la motivación causa y efecto. El efecto mariposa, ¿no? A Calisto le gusta Melibea y esto provoca todo lo que viene después. La ironía, que es otro rasgo de la técnica dramática, se presenta en acciones y actitudes, ¿no? Encontramos la ironía verbal, la ironía de hechos, ¿no? Y situaciones que resultan irónicos. Como ejemplo de ironía, tenemos por ejemplo la que se ve cuando Celestina, que personifica la astucia, muere víctima de un descuido al no compartir las ganancias con los criados, ¿no? Tan lista que era, al final acaba muerta igualmente. Eso es irónico, que Celestina muera así, con tanto poder que tiene en la obra, al final acaba muerta de un modo bastante simple. Con respecto a las acotaciones, es un recurso escénico de la comedia latina que en la Celestina la tenemos integrada de forma sistemática, pero con mucha mayor riqueza y variedad. Hay acotaciones, por ejemplo, enunciativas, que indican la presencia o actuación de un personaje fuera de la acción, acotaciones descriptivas, que enmarcan la acción y complementan el diálogo,
acotaciones implícitas que permite inferir datos sin expresarlos, por ejemplo, y la que está enlazada con la acción y los caracteres, de elaboración sutil y variada, que persigue el encaje de acciones y motivos y el diseño realista de los personajes. Como siguiente rasgo presentamos el diálogo. El diálogo, tal y como aparece en la Celestina, constituye una innovación extraordinaria. Con este diálogo, el autor crea un estilo dialógico sin precedente y rara vez igualado más tarde, ojo. Este diálogo aparece de muchas maneras, ¿no? Diálogos oratorios, de largas réplicas, oratorias, ¿no? De réplicas larguísimas. Diálogos de largos parlamentos y luego réplicas breves, ¿no? Un largo parlamento con una breve réplica. Diálogos que simplemente son de réplicas breves. Y un diálogo muy rápido, muy vivo también, de réplicas muy, muy breves. Es decir, cada diálogo, dependiendo de la intención del autor, puede ser más grande o más pequeño. Por ejemplo, uno de los empleos del diálogo anuncia la presencia o actuación de un personaje. Otros simplemente son más rápidos para remarcar la tensión dramática. Y luego también para las tretas de complicidad, ¿no? Entre personajes. Dependiendo del motivo de la acción, de la trama argumental, los diálogos son de un modo o de otro. Aparte de los diálogos, vamos a destacar el monólogo. A veces, por estos diálogos tan largos que se presentan, no resulta fácil separar el monólogo de algunos apartes extensos que hay en la obra, como los que tiene Sempronio sobre la fuerza del amor. También este monólogo se relaciona con el aparte. El aparte a veces pasa inadvertido por los demás personajes y en otras ocasiones surge como intento de dar naturalidad y verosimilitud, ¿no? a la obra. Por ejemplo, encontramos apartes cuando en la primera entrevista de Celestina con Melibea, ésta advierte las increpaciones de la vieja al demonio. Con respecto al lugar, continuando con las técnicas dramáticas, encontramos multiplicidad de escenarios en la obra, ya que el autor no esquematiza la realidad, sino que la refleja en sus escenarios, los cuales fluyen de la conversación multiplicándose. Conocemos la casa de Calisto, la de Melibea, la de Celestina, la de Areusa, también la ciudad en la que se encuentran, ¿no? Hay una multiplicidad bastante notable de escenarios. Con respecto al tiempo, el sentimiento generalizado de la fugacidad del tiempo hace imbuirse a los personajes en la vida de manera muy intensa, de tal modo que la muerte y el más allá pierden su significado en la obra. Por otra parte, en la Celestina no hay una correspondencia estricta entre el tiempo real y la duración de las acciones. Seguimos con el 3.4, con los temas de la Celestina. Son varios los temas, ¿no? Aparecen con mucha frecuencia la fortuna, el amor, el trasfondo social, la hechicería. Vamos a empezar con el amor. Green, un autor Green, que está citado en Bellemont, señala que en la obra tenemos restos del amor cortés, en algunos casos cumpliendo sus principios y en otros infringiendo sus leyes principales, así como también se rompen las normas de la moral cristiana. En su primera declaración se muestra en Calisto, por ejemplo, a un enamorado temerario e inconsiderado, ¿no? Que rompe esa norma del amor cortés, porque tú, si la amada te rechaza, tienes que aguantarte, ¿no? Es tu amor platónico, pero Calisto no se conforma con aguantarse, y por eso provoca todo lo que viene después. Y también es prácticamente, ¿no? Dice prácticamente una blasfemia cuando dice que él no es cristiano, sino que es melibeo. Con todo esto, hay críticos que incluso consideran que Calisto es una parodia del amante cortés, ya que posee muchos matices que contradicen ese código, ¿no? Desaparece por completo el sentido del honor. Este amor no es honroso, ni se relaciona con el honor, sino todo lo contrario. Luego tenemos la magia, ¿no? La magia en Celestina, en la Celestina, ha sido un tema debatido, ¿no? Para muchos, el arte de la hechicería es algo que responde a una realidad de la época y que cumple una función muy importante en el desarrollo de la obra. Y no tengo mucho más de la magia. Lo tengo anotado, pero no lo tengo muy desarrollado, la verdad. Lo que sí tengo muy desarrollado es el mundo social de la Celestina, que sería este tercer tema. Dentro de este mundo social, que yo creo que es lo más importante, aparte del amor, ¿no? De Calisto,
En la Celestina puede tomarse como moralidad, como la conciencia de crisis en el siglo XV. Una obra de Maraval, titulada El mundo social de la Celestina, de Gredos, este autor Maraval nos dice que la obra nos presenta el drama de la crisis y transmutación de los valores sociales y morales que se desarrolla en la fase de crecimiento de la economía, de la cultura y de la vida entera de la sociedad del siglo XV. Que es lo que hemos dicho al principio, ¿no? Ya aparece la burguesía, el dinero, el capitalismo, y eso aparece de manera muy clara y cristalina en la Celestina. También tenemos en la Celestina la transformación social de la clase ociosa y la alta burguesía, concentrada en las figuras de Calisto y Pleberio. La Celestina nos da la imagen del mundo social de ese primer renacimiento, una sociedad que en un plano destacado presenta a la clase de los ricos bajo una nueva forma, que son los grandes burgueses. Es la clase llamada de los ociosos honorables. El término ocio, ¿no?, significa pasar el tiempo sin hacer ningún trabajo, y eso es lo que ocurre aquí en Calisto y otros personajes, ¿no? Que están muchas veces desarrollando sus diálogos y su acción en su tiempo de ocio, sin hacer nada, orientado a la producción de bienes. Calisto no solo es rico, sino que además ostenta ser rico. La figura de Pleberio, por su parte, es la del rico comerciante, que se procura un decoro social que ennoblezca su linaje, ¿no? Medrar en la escala social. También tenemos un afán de lucro de la economía dineraria. Tenemos el mundo celestinesco como un producto de la cultura urbana. En esta época de profundos cambios sociales, la virtud aparece condicionada por el dinero, por la riqueza. Según esto, la dirección del camino se invierte. En lugar de ir por el honor a la riqueza, primero hay que enriquecerse y luego ya si quieres comprar el honor con ese dinero. El lucro al final se contabiliza con el dinero, puro dinero. La clase ociosa subalterna, ¿no?, esta desvinculación de las relaciones sociales, el egoísmo, también queda al descubierto. Por ejemplo, entre el amo y el criado, ¿no?, tenemos la inferioridad de clase del segundo, que es irritante. O sea, no acepta su realidad, le irrita. No lo acepta, no lo irrita. Porque él quiere lo mismo que su amo, lo envidia, quiere la riqueza. Y no encuentra un motivo para que otros la tengan y él no. Entonces, el egoísmo lo tenemos en los amos y en los criados, que transforma sus relaciones en un puro negocio, en el que si es posible se estafa al otro, porque al final es la única solución para alcanzar esa riqueza. La protesta, también tenemos la protesta contra la determinación social de la persona. Esto lo tenemos en lo que hemos dicho ahora mismo, ¿no? Los criados de la Celestina mantienen una desvinculación moral del Señor que llega a ser radical. Es que se convierten en sus enemigos. Son sus criados, pero en el fondo lo odian. No quieren ayudarlo, sino conseguir su propio provecho, aun perjudicando a su amo y procurando sistemáticamente su daño. Hay un auténtico rencor por su posición más inferior. También tenemos el odio que siente Areusa contra Melibea, que se debe a que Melibea es rica, y no a que haya causado la muerte de los criados, sino a su dinero, a esa envidia. Y es que todo lo apetecible de la vida está condicionado por el dinero. El dinero aquí da la felicidad, y la pobreza es la condición para todo mal. Capitalismo puro y duro en pleno final del siglo XV, principio del XVI. Aquí empieza todo, lo que tenemos hoy en día, lamentablemente. Terminando ya con este mundo social, tenemos el individualismo y sentimiento de libertad. La raíz última del comportamiento de los personajes es el individualismo. La libertad es no servir, sino vivir por ti mismo, que diría la Celestina, vivir por sí. Pero como eso no se puede conseguir sin cierto poder económico, hay que conseguirlo como sea, practicando el egoísmo, un adecuado egoísmo, que lleva al éxito. También tenemos la idea de fortuna, el papel de la magia, que ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Volviendo al tema de la magia, la hechicería en sí es consecuencia de una concepción de la naturaleza vista como un mundo de fuerzas invisibles pero definidas. La magia es la gran creencia en el primer renacimiento. Esto lo podemos conectar antes con lo que he dicho. Lo tenía apuntado aquí, pero creo que tiene mejor cabida antes, cuando la menciono. Vamos a terminar ya el mundo social de la Celestina.
este tercer tema, con la mundanización y la secularización, el placer de la vida, la experiencia de la muerte, la vida como placer, ¿no? La incitación a los placeres de la vida, un recurso constante de la obra, pero que se lleva a cabo con una pérdida total del sentido de la razón. Luego tenemos el amor, una nueva concepción del amor, amor como dolor, como enfermedad, como locura, que lleva a un extremo egoísmo, a obsesión. La muerte, que simplemente le pone fin a la vida, ¿no? Y ya está, no se trata de la muerte con un sentido místico aparte de ese, sino que es el fin al placer. Y además de esto, la muerte aparece de manera personalizada en la experiencia singular de cada personaje, el morir de cada personaje. Apartado 4, finalizando ya con el tema 46, intencionalidad y sentido. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué intención tiene la Celestina? Es una de las cuestiones más discutidas porque pertenece a esa categoría de grandes obras, como el Quijote, que tienen la cualidad de desplegar ante el lector un sinfín de sugerencias, como la de un inmediato carácter moral, mencionada por Indurain y Rozas en Historia de la Literatura Española. Solamente a partir del romanticismo se produjo un giro radical en la interpretación, ¿no? En el romanticismo se quiso ver un sentido más profundo y oculto, y la crítica del siglo XX volvió a retomar estas posturas, y desde una u otra perspectiva iban formulando sus opiniones, los críticos. Desde una perspectiva distinta, muchos autores han visto significados más allá de la moralización, ¿no? Ya como reflejo de la condición del converso de su autor, o como exponente de las tensiones sociales de su época. El autor, Fernando de Rojas, sería un revolucionario artístico que subvierte y destruye las formas de todos los géneros literarios existentes. Es una transposición literaria de las convulsiones sociales de la última Edad Media. La crisis del caballero y los ideales heroicos posibilitan la aparición de una nueva clase burguesa que se hace noble por el dinero y practica como ideal de vida el ocio y la ostentación. Es tal esta magnitud de opiniones que tenemos que ir cortando ya, que tendremos que contentarnos con esbozar un esquema que al menos clarifique lo esencial de cada postura crítica. Vamos a empezar con la tesis de la intención moral, que es lo que se defendía en principio. Luego también había una tesis de intención artística, como creación, como fruto de voluntad artística. Otra tesis que es la ecléctica, que tiene intención moral, dice que tiene intención moral, pero también un carácter artístico, esa doble intención, mezcla intención moral y artística. Luego otra tesis existencialista. Según Hinman, la Celestina es una conciencia de la perdición total y definitiva, ¿no? De la vida, total perdición. La tesis judaizante es la quinta tesis que menciono, trata de explicar el amargo pesimismo de la obra y sus ambigüedades como resultado del drama personal del autor del judío Rojas. La sexta tesis sociológica ve en la obra una sociedad corrompida por el mercantilismo y a su vez una protesta contra la alienación del hombre, atrapado en el conflicto entre el querer ser y el tener que ser, ¿no? como Sempronio. Y luego la tesis filosófica, una parodia del mundo basada en un neoepicuerismo que contempla la vida como una pasión inútil, ¿no? Al final no sirve de nada. Acabas mal con tanta pasión y tanta aspiración, tanto deseo. No sirve, al final no tiene sentido. Tanta obsesión y tanto sufrimiento. Concluyendo, yo creo que podemos concluir. Yo creo que el tema está más que suficiente. Como conclusiones, podemos hablar de que la obra ha tenido tanto éxito, ¿no? que ha tenido infinidad de continuadores, de ediciones, una gran popularidad y trascendencia, muchas traducciones a infinidad de idiomas. Luego, entre las continuaciones, podemos incluso aquí mencionar algunas, como algunas de Feliciano de Silva, la segunda comedia de Celestina, Amores entre Felides y Palandria, la tercera parte de la tragicomedia de Celestina, de Gaspar Gómez de Toledo, y la tragicomedia de Lisandro y Rosalía, de Sancho Muñoz. Ha habido muchos imitadores y continuadores. También la Penitencia de Amor, de Pedro Manuel de Urrea, y la Eufrosina, de Jorge Ferreira de Vasconcelos, ¿no? Ha habido muchos continuadores, muchos intentos, muchas copias, ¿no?
Es como una película que tiene mucho éxito y luego se van haciendo versiones, ¿no? Pero luego al final la mejor siempre se dice que es la original, por supuesto. Nadie sabe nada del resto, solamente se acuerdan de la Celestina. Esta popularidad y trascendencia en estas conclusiones, ¿no? Podemos decir que nos abre un mundo nuevo, la Celestina no es solo una obra literaria, es una obra sociológica, es un cambio en una filosofía, en una concepción del mundo, y en ninguna otra obra como en la Celestina podemos apreciar esa evolución, ese paso que se da del hombre del medievo al hombre moderno, esa aparición de las apetencias sociales, perdón, apetencias vivenciales, del goce, del egoísmo, del individuo. Aquí no hay personajes más egoístas que en la Celestina, en ninguna otra obra, creo yo, de la literatura. Y llama la atención que esto se produzca en los principios del 16, ¿no? O finales del 15. Y esto marca ya lo que vendrá después. O sea, es una obra que ha dejado en la Celestina un legado, ¿no? E incluso una creación léxica, como el del concepto de Celestina. Y fin, como referencia bibliográfica, vamos a destacar la de Dellermont, Historia y Crítica de la Literatura Española, de la editorial Crítica, la mencionada en varias ocasiones de Hillman, la Celestina, Arte y Estructura, de Taurus, de Lida, la originalidad artística de la Celestina, de Maraval, el mundo social de la Celestina, de Gredos, y de Indurain y Rozas, Historia de la Literatura Española, de UNED. Y fin, cerramos aquí el tema 46.